Recientemente Nintendo ha enviado un amable DMCA Takedown al repertorio GitHub de Mario is Missing, Peach Untold Tale, un juego hentai protagonizado por la princesa Peach que lleva casi una década rondando internet y recibiendo actualizaciones. El desarrollo de Peach Untold Tale comenzó en 2012, dirigido por Ivan Adler, con el apoyo de varios miembros de los foros de The Legend of Crystal y otros colaboradores. El proyecto había entrado en pausa en abril de 2019, y con todos los eventos recientes en 2020, el hiatus se extendió mucho más de lo esperado, haciendo que la última edición que puedes encontrar en internet tenga exactamente 7 años de desarrollo. Jugando el juego no es difícil notar a dónde ha ido todo este tiempo. El juego cuenta con una cantidad enorme de pequeños detalles e interactuables. El aspecto de la princesa es personalizable y no es poca la variedad de trajes que tiene. La jugabilidad no es la más adictiva ni pulida del mundo, pero para un juego el cual su desarrollador se ha tomado el tiempo de optimizarlo para que se pueda jugar con una sola mano, esto no es una de las cosas que le tomas el tiempo de analizar. Para aquel que esté en el mundo de esta clase de juegos, es un título bastante recomendado. De no ser porque Nintendo lo ha eliminado completamente de internet. No hay ningún sitio donde puedas cargarlo, excepto en las tropecientas páginas de juegos hentai que tienen el juego actualizado desde su última versión. Y ya pasaron por mucho posicionamiento en Google de todos los artículos que se habían redactado hace un par de días. Por lo que el DMCA de Nintendo no solo ha revivido la comunidad de juegos, sino que también ha despertado el desarrollador, el cual ha hecho un post en su página de Patreon, la cual no había actualizado desde 2019, en la que ha dejado claro que terminar el juego cueste lo que cueste, incluso si no puede publicarlo. También se ha hablado de si este juego podría ser considerado fair use al haber sido concebido como una parodia. Aunque esto es un poco complicado, y antes de hablar de esto tengo que aclarar que no soy un abogado, esto no constituye asesoramiento legal. Si eres arrestado por hacer un juego hentai de Brucete, no me menciones. En 1993 se publicó Super Hornio Brothers, una película adulta en la que los hermanos Hornio deben rescatar a la princesa Perlina de Rey Pooper. ¿Cuál fue la respuesta de Nintendo? Comprar los derechos de la película para detener su distribución. Las parodias forman parte de lo que se considera fair use y el ser de carácter pornográfico no lo excluye de esta definición. A finales de 2001, Lucasfilms intentó que se retirase Star Wars Z, una película animada pornográfica que parodiaba entre muchas otras cosas el universo de Star Wars. La denuncia fue desestimada por la Corte en 2002 y se levantaron las restricciones de distribución. En cambio, en 2013, una adaptación pornográfica de 50 sombras de Grey recibió una demanda por infracción de copyright, la cual ni siquiera intentaron contrarrestar. Para algo ser considerado parodia debe ser transformativo, y eso es algo que nos trae de vuelta este juego. Por mucho que parezca que el nombre de Peach se le han cambiado unas pocas letras, no deja de ser un juego de plataformas con melodías de Super Mario, en el que usas la cabeza para abrir ladrillos y comes champiñones para recibir power-ups. Además de que de poco sirve analizar todo esto porque no quieres ir a un juicio contra Nintendo. Sin embargo, el hecho de que Nintendo haya entrado en una página hentai, haya visto tropecientos juegos y haya decidido derribar este juego en específico y luego haya salido festejando su victoria contra la Regla 34 es un poco inverosímil. Además de que hay otros miles de juegos de esta clase contra los que Nintendo no puede luchar ni por números ni por legalidad. Probablemente esto poco tiene que ver con el hecho de que el juego sea hentai. Nintendo simplemente ha hecho lo que acostumbra hacer cuando un fangame sobrepasa cierto umbral de popularidad. No es la primera vez que algo como esto ocurre en un proyecto con años de desarrollo, solo que esta vez le ha tocado un juego hentai. En 2016 lanzaron un DMCA a Another Metroid Remake. Más tarde lanzaron Metroid Samus Return. En 2017 derribaron Pixelmon. Un año más tarde lanzaron Pokémon Quest. En 2019 lanzaron un DMCA a Mario Royale. Y ahora han anunciado para octubre de este año Super Mario Bros. 35. Yo no digo nada. Saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.